Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ahora vamos a platicar de la enfermedad y las emociones. ¿Qué tienen que ver? Pues ya Florentino Leonor nos contará absolutamente todos los detalles. ¿Cómo estás, Florentino? Qué gusto verte. Bien, gracias a Dios. Buena tarde y un saludo a todos tus seguidores, que tienes un buen de seguidores. Saludos Muchas a todos. gracias. Desearles que esta Navidad sea maravillosa y un año nuevo, pero mejor que el que acabamos de pasar. Esperemos que así sea, Florentino. Y vamos a platicar precisamente, porque, mira, diciembre puede ser un mes muy emotivo, ¿no? En donde las emociones están a flor de piel. Y cuando me propusiste platicar sobre esto, ¿no? La manera en que la enfermedad y la emoción se relaciona, creo que es importante al menos tenerlo presente. Entonces, pues soy todo oídos. Adelante, cuéntame. Y precisamente en esta época es cuando más las enfermedades psicosomáticas se presentan, aunque en realidad las enfermedades psicosomáticas, cuando estudiamos medicina, nos dicen. En aquella época, hace más de 40 años, nos decían que más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Es decir, que primero está en la mente y luego se va al cuerpo. Psique, alma, mente, emoción, soma, materia, el cuerpo. Los primero empiezan en la mente. Esto no es nuevo. Siempre se ha sabido que las enfermedades son psicosomáticas. Uno de los primeros médicos que hubo en la Tierra se llama Asclepio. Asclepio fue el que, de alguna manera, a él se le debe el caduceo de Asclepio, que es la vara y una víbora enrollada, que es el signo de los médicos. Ya la otra vara, que es una vara con dos víboras y unas alas, ese no es de los médicos, pero ya no lo hicimos de nosotros también. Eso es de economía, es el caduceo de Mercurio. Entonces, su padre de Asclepio, Apolo, le pregunta, oye hijo, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Dice, quiero ser médico. Y entonces Apolo le dice, vivirás bajo la sombra del dolor, del cuerpo y el alma. Siempre se le ha dicho alma al psique, pero pues al pasar del tiempo se fue quitando el nombre de alma y ahora lo conocemos como psique, pero siempre se ha sabido psique del griego alma, psique del latín movimiento, energía, etcétera, etcétera. Entonces, esto del psique siempre ha sido causa de polémica. Actualmente la Organización Mundial de la Salud dice claramente que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Es ¿Por qué se presenta la enfermedad psicosomática? Cuando nosotros tenemos una emoción, nos lleva a un pensamiento. Una emoción no la podemos nosotros de alguna manera evitar, no se puede. El enojo, la ira, la felicidad, el grito, la carcajada, el susto, el miedo, son emociones. Pero estas emociones, ¿para qué nos sirven? Por ejemplo, un susto muy fuerte. Te dicen, va a temblar. Y entonces se presentan las famosas catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina. ¿Para qué se presentan? ¿Para qué el cuerpo las fabrica? Para que nosotros podamos huir o enfrentar el problema. Esto quiere decir que cuando se presentan las catecolaminas, se eleva la glucosa, se eleva el cortisol, se elevan los triglicéridos y hay un verdadero movimiento metabólico severo. Ahora, si lo relacionamos con un proceso crónico que una persona, por ejemplo, debe la hipoteca de casa, no lo deja dormir, está con el pendiente, está ansioso, pues las catecolaminas van a estar elevadas día y noche por semanas, por meses, por años. Este desajuste metabólico va a presentar una enfermedad, ¿cuál?
Ponle el nombre que quieras, sea diabetes, sea artritis, sea lupus, cualquier enfermedad se puede presentar por problemas metabólicos que empiezan en la cabeza, por emociones. Si estas emociones no las controlas, te va a llevar a una enfermedad. ¿Por qué no las puedes controlar? Repito, las emociones no las podemos evitar, pero los pensamientos sí. Entonces, hay un libro por ahí que de Daniel Goleman que dice emociones destructivas. Yo le puedo agregar, son emociones y pensamientos que destruyen, porque la emoción no la puedes evitar. Ejemplo, se te presenta un automóvil, casi te pega, o una combi, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es si vas a entrar en shock, se te eleva la adrenalina. Pero si ese momento insistes por la tarde, es que me iban a pegar, y insistes en la noche, es que, y al otro día, y al día siguiente, y en una semana, y no lograste controlar esa emoción, ya no fue la emoción, fueron tus pensamientos. Entonces, esos pensamientos te van a llevar a la destrucción. Repito, esto no es nuevo. Los chinos le llaman el Shen. El Shen para los chinos es nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Ellos dicen que es el espíritu, que no tiene que ver nada el alma con el espíritu, pero no nos vamos a meter en cuestión del espíritu. Es otro tema. Entonces, dicen que cada órgano y cada víscera tiene un Shen. Cada órgano, cada víscera tiene una emoción. Hay una emoción que todo mundo sabe sin ser médico tradicional chino o sin ser médico. Y ahí te va. Ya no seas enojón, ya no grites. Te vas a enfermar de él Hígado. y todo el hígado, ¿verdad? Entonces, el hígado y la vesícula biliar, según los chinos, está gobernada por la ira, el grito, el enojo. Según la medicina tradicional china, el Shen del corazón y del intestino delgado es la alegría desbordante, el fanatismo. Según los chinos, el Shen del estómago y del vaso páncreas es la preocupación. El Shen del riñón y de la vejiga es el miedo. Y el Shen del intestino grueso y del pulmón es el terror. Entonces, si que le llaman los chinos el Shen, 6000 años antes de Cristo, tú lo tienes presente de una manera constante, miedo, por ejemplo, que es el Shen, la tristeza del riñón, perdón, del pulmón y del intestino grueso, va a terminar con asma. Un niño miedoso que dice, no, no apagues la luz, yo quiero dormir con la luz. Al pasar del tiempo, ese niño empieza con rinitis, después termina con asma. Son uno de los ejemplos que dice la Organización Mundial de la Salud, refiriéndose, por ejemplo, a las enfermedades psicosomáticas del pulmón, el asma. Pues un niño miedoso, un niño con temor, puede terminar con asma. Dice la Organización Mundial de la Salud. Otra podría ser las migrañas, las cefaleas crónicas. Un paciente que está con mucho estrés, pues va a tener la presión elevada constantemente, sin ser hipertenso. Le puede empezar a doler la cabeza. Los hipertensos, hay una hipertensión que se le ha puesto en cardiología, la hipertensión de la bata. Cuando llega el paciente y ve al médico, se espanta, se estresa, se elevan las catecolaminas, la adrenalina, el cortisol, le toman la presión y está elevada. Cuando se eleva, dicen, ah, caramba, eres hipertenso. No, doctor, no soy hipertenso. Le dicen, pues, ¿cuánto tienes? Normalmente yo en mi casa siempre tengo la presión normal. Ah, bueno.
Se la vuelven a checar y está normal. Entonces le han puesto la hipertensión de la bata. Y así podríamos ir mencionando muchas enfermedades, incluso enfermedades graves, como el lupus, que es una enfermedad autoinmune. Primero se presenta que la paciente, porque normalmente son enfermedades de mujeres, que la paciente se siente inferior a los demás. Entonces, esta inferioridad que el paciente siente lo puede llevar al lupus. Recuerdo que hace unos 25 años, cuando la Asociación de Psiquiatría México nos invitaba mucho a los congresos, íbamos. Me hice muy amigo del que era el vicepresidente. No digo el nombre para no molestar a los compañeros. Entonces el vicepresidente se peleaba con el presidente, porque el presidente de aquella época decía que primero son las emociones, primero son los pensamientos, primero es la depresión y luego la enfermedad. El vicepresidente, no, 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 no. Una enfermedad va a llevar al paciente a la depresión, a la tristeza. Pues al pasar de los tiempos, al pasar de los años, hace 8 años me habló por teléfono, Leonor, voy a ir a Puebla. Oye, qué padre, nos vemos en un café, te llevo una sorpresa. Bueno, en mi libro que acabo de sacar, decía este doctor, que en esa época, hace 8 años, era el presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, acabo de descubrir, Leonor, que primero se deprime el paciente y luego le da lupus. Digo, acuérdate que tú te peleabas con el presidente hace 20, 30 años. Ya, ni me acuerdes. Entonces, esto es un debate que siempre está rodando en la cabeza de los médicos. ¿Por qué se ha olvidado lo que nos enseñaron en la Facultad de Medicina? No lo sé, ni lo quiero investigar. Pero mis pacientes yo le hago mucho hincapié, porque mi maestro, el doctor Blumenkron, hace más de 40 años nos decía, lleven a su paciente a la catarsis. Y tú te quedabas pensando como chamaco bobo, ¿qué es la catarsis? Pues vas comprendiendo que cuando tú le sacas su tristeza, su enojo, su ira al paciente, que lo lleva ahí por años, por décadas, el paciente empieza a llorar, empieza a gritar, se está liberando, se está regulando esa simpaticotonía que lo tenía siempre como un jul. Y entonces el paciente entra en vagotonía. En ese momento empieza la curación. Y esto no es de ahorita, ha sido siempre. Regresamos cuando iniciamos la plática. Dicen que Asclepio curaba a los pacientes con poesía y con música. Quiere decir que los tranquilizaba, calmaba al paciente y éste curaba. Incluso dice la historia que Asclepio resucitaba muertos. Eso dice la historia, no lo digo yo. ¿Qué hacía esta gente? Tenían la posibilidad de manejar la energía del ser humano, que se nos ha ido olvidando a los médicos, lo hemos ido dejando en el pasado. Pero no te imaginas cuántos pacientes he visto que se mejoran de algo que parece un milagro. Claro, el milagro existe, pero a través de que se liberan de su odio, su rencor, su tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Caray, pues la verdad es que qué interesante tema, Florentino. Siempre es mágico el escucharte de qué manera nos describes esta situación y creo que sí es importante el analizarnos y ver de qué manera esto que nos has dicho pues concuerda con los padecimientos que podamos tener. Y si, bueno, queremos consultarte, ¿dónde podemos hacerlo? Estamos en 24 Sur, 1905, frente al Parque Ecológico. Y aquí estamos. Sí, Perfecto. Florentino, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, una felicitación para ti, que sea un excelente cierre de año y que el 2025 venga cargado de puras cosas buenas para ti y tu familia. gracias igualmente, igualmente para ti, para todos los que te siguen. Un abrazote para todos.
Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, pero regresamos mañana, 3:30 de la tarde, así que no se vayan.